nos muestras desde Calango. Vamos a rezar contigo en cualquier momento con más información. Pero a propósito de la destrucción de casas, viviendas. Pero ¿qué pasa con la infraestructura pública? Colegios, hospitales, que también sabemos, según los reportes del COEN, se han visto dañados. ¿Tenían un seguro? ¿Se van a poder reparar pronto? Estamos enlazados a esta hora con Eduardo Morón, él es presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEG, para conversar un poco sobre este tema que pasa también por la cultura de la prevención. ¿Qué tal, señor Morón? Bienvenido. Qué gusto, Lorena, ¿cómo estás? En el caso de los seguros para colegios públicos, por ejemplo, hospitales, ¿qué tan común es, qué tan frecuente es que el Estado se proteja? Lamentablemente la foto es muy mala porque prácticamente toda la infraestructura pública, la única parte que está debidamente asegurada, y esa fue una lección del niño costero pasado, es la parte concesionada, es decir, las carreteras, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, esas vías están debidamente aseguradas frente a riesgos catastróficos como lo que estamos viviendo esta semana. Después, toda la demás infraestructura pública, como has dicho tú, colegios, hospitales, incluso hospitales de gran tamaño, nada de eso está debidamente asegurado para riesgos catastróficos, con lo cual esto genera una situación compleja para cualquier gobierno, porque de pronto vas a tener afectaciones muy costosas, estamos hablando de miles de millones de dólares que vamos a perder, y en realidad no tenemos financiamiento para ello. Claro, riesgo catastrófico, es decir que un colegio, un hospital, así como las carreteras, se puede proteger contra eventos como huaicos, ciclones en este caso, terremotos, que además somos una zona sísmica, lo sabemos. ¿Se puede hacer eso? Exactamente. Nosotros hemos tratado en los últimos años de convencer al Ministerio de Educación de la necesidad de hacerlo, ¿no? Hemos aprendido de mala manera con el niño costero todo lo que se puede caer. Si ustedes se acuerdan, más o menos 1000 colegios se vinieron abajo en el niño costero y nada de eso estaba asegurado, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros hemos hecho los números para ver qué tan caro podría ser asegurar los colegios, estamos hablando de cifras que no pasan los 30, 40 millones de dólares al año, ¿no? Muchísimo menos que el daño que efectivamente ha sido causado por estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo pendiente, una lección por aprender, de que se puede, así como hemos hecho la tarea en tratar de tener la infraestructura pública mantenida. Creo que la siguiente tarea es tener la infraestructura pública debidamente asegurada. Siempre sabemos que el Estado no es un buen administrador, ¿no? En general tienen varios ejemplos que nos evidencian. Entonces, en la prevención siempre estamos jalados. Pero miremos al ciudadano. ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es que una persona tenga protegida su casa, por ejemplo, su oficina, las empresas grandes, medianitas, contra situaciones catastróficas en el Perú? Como lo dices, no es que seamos, digamos, los privados muchísimo mejor, muchísimo más precavidos, ¿no? El problema de base, en realidad, en el caso de vivienda, por ejemplo, es que de cada 100 nuevas viviendas, 7 son formales o vía un programa de vivienda social. Por lo tanto, tienen la protección del caso porque efectivamente han sido probablemente compradas con un crédito hipotecario, son parte del programa Mi Vivienda. Todo eso está debidamente protegido. Pero las otras 93 son de invasiones, de ocupación informal, y nada de eso ni siquiera tiene los servicios básicos esenciales. Entonces, lo que vamos a encontrar es que en realidad una minoría de las viviendas está debidamente protegida, ¿no? Claro, y además, mientras menos gente lo tenga, acaba siendo más costoso, porque uno ve en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que los huracanes se llevan una semana sí, la otra también, las casas enteras. Todos cuentan con un seguro de vivienda, es como parte de con lo que uno viene y compra su casa. Así como paga la luz, paga el seguro. Lo que pasa es que hay una obligación de hacerlo, ¿no? Y que es lo que acá no existe, ¿no? Entonces, porque termina siendo tan caro para el Estado atender esas necesidades, que lo que le dicen a los ciudadanos es, mira,
genial, tú quieres comprarte una casa que tenga vista a la playa, necesariamente tienes que comprarte un seguro para situaciones de huracán, porque puede ser que el huracán se lleve la casa y yo no voy a pagar esa casa, ¿no? Entonces es mandatorio, hay una obligación de parte del Estado. Entonces acá hay un trabajo muy grande para avanzar, ¿no? Y creo que hay que tratar de aprender las lecciones de estos desastres, no solamente contar los desastres, sino aprender esas lecciones. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Morón, por haber conversado con nosotros. Con gusto. Es importante entender, y cuando hablan de los seguros, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Más aún cuando hablamos, en este caso, de infraestructura pública, que ya de por sí tiene una brecha grande de construcción, de mantenimiento. Imagínense si la perdemos y hay que volver a reconstruirla. Tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos con todos los mecanismos que nos favorece la ley, el sistema, en fin. En este